Muy bien, vamos a continuar esta cápsula con con la continuación del análisis del conocimiento. Después continuamos con el conocimiento científico. No obstante, el conocimiento científico va más allá del empírico. Por medio del proceso de análisis científico del fenómeno, se conocen las causas y leyes que lo rigen. Es totalmente metódico. Conocer verdaderamente es conocer por las causas y sus efectos. Por ejemplo, saber que un cuerpo cae, que el agua sube en un tubo en el cual se ha inducido un vacío, etcétera. No constituye un conocimiento científico, solo lo será si se explican tales fenómenos relacionándolos con sus principios teóricos, postulados y leyes. Conocemos una cosa de manera absoluta, dice Aristóteles, cuando sabemos cuál es la causa que la produce y el motivo por el cual no puede ser de otro modo. Esto es saber por demostración. Por eso, la ciencia se reduce a la demostración. De ahí las características del conocimiento científico. Uno, es cierto, porque sabe explicar los motivos con certeza, lo que no ocurre con el pensamiento empírico. Dos, es general, es decir, la ciencia, partiendo de lo individual, busca en el conocimiento lo que tiene en común con los demás de la misma especie. Tres, es metódico, sistemático. El sabio no ignora que los seres y los hechos están ligados entre sí por ciertas relaciones. Su objetivo es encontrar y reproducir ese encadenamiento. Lo alcanza por medio del conocimiento de las leyes y principios. Por eso, la ciencia constituye un sistema. Asociado a estas características también son propiedades de la ciencia, la objetividad, el desinterés y el espíritu crítico. Se puede decir que la ciencia es un sistema de proposiciones rigurosamente demostrados, constantes y generales, ligadas entre sí por las relaciones de subordinación relativas a los seres, hechos y fenómenos de la experiencia. Es un conocimiento apoyado en la demostración y en la experimentación. La ciencia solo acepta lo que ha sido probado. Conocimiento filosófico, cambiando al siguiente tipo de conocimiento, se distingue del científico por el objeto de investigación y por el método. El objeto de la ciencia son los datos próximos, inmediatos, perceptibles por los sentidos y o por los instrumentos, pues siendo de orden material y físico, son por eso susceptibles de experimentación. El objeto de la filosofía está constituido por realidades inmediatas, no perceptibles por los sentidos, las cuales por ser de orden suprasensible, intangible, traspasan la experiencia. El orden natural del procedimiento es, sin duda, partir de los datos materiales y sensibles, ciencia, para elevarse a los datos de orden metaempírico, no sensibles, la razón última de la existencia de los entes en general, filosofía. Se parte de lo concreto material hacia lo concreto supramaterial, de lo particular a lo universal. En la acepción clásica, la filosofía está considerada como la ciencia de las cosas por sus causas supremas. Modernamente se refiere a hablar de filosofar. El filosofar es un interrogatorio constante, como las dudas de un niño cuando piensa en su mundo. ¿Y por qué se persigue la luna? ¿Y por qué el sol brilla? ¿Por qué la tierra es redonda? ¿Y por qué es de día? ¿Y por qué se fue el sol? Etcétera. Un continuo cuestionar sobre sí y sobre la realidad. La filosofía no es algo hecho, acabado. La filosofía es una búsqueda constante del sentido, de justificación, de posibilidades, de interpretación al respecto de todo aquello que rodea al hombre y sobre todo al hombre mismo, en su existencia concreta. Filosofar es preguntar, la interrogación parte de la curiosidad. Esta es innata, se renueva constantemente, pues surge como un fenómeno eh, pues surge cuando un fenómeno nos revela algunas cosas de un objeto y al mismo tiempo nos sugiere lo oculto, el misterio. Este impulsa al hombre a buscar el descubrimiento del misterio. Se ve así como la interrogación solamente nace del misterio, que lo oculto perdón, que es lo oculto en cuanto sugerido. La filosofía se traiciona a sí misma y degenera cuando es puesta en fórmulas. Dos son las actitudes que se pueden tomar frente al misterio. La primera es intentar penetrar en él con el esfuerzo personal de la inteligencia. Así, mediante la reflexión y el auxilio de instrumentos, se procura obtener el conocimiento que será científico o filosófico. La segunda actitud consiste en aceptar explicaciones de alguien que ya tiene desvelado el misterio. Implicará siempre una actitud de fe respecto al conocimiento revelado, el cual surge cuando sobre algo oculto o un misterio hay alguien que lo manifiesta y alguien que pretende conocerlo. Se entiende por misterio todo lo que es oculto en cuanto provoca la curiosidad y lleva a la búsqueda. El misterio es lo oculto en cuanto sugerido. Puede estar ligado a datos de la naturaleza, a la vida futura, de la existencia, de lo absoluto, para mencionar apenas algunos ejemplos.
Aquel que recibe la manifestación tendrá fe humana. Si el revelador es algún hombre, tendrá fe teológica. Si es Dios, el revelador, referente a fe humana y fe teológica. La fe teológica siempre está ligada a una persona que revela a Dios. Para que esto acontezca, es necesario que la persona que conoce a Dios y que vive el misterio divino lo revele al hombre. Afirmar, por ejemplo, que tal persona es Cristo equivale a explicar un conocimiento teológico. El conocimiento revelado, relativo a Dios, aceptado por la fe teológica, constituye el conocimiento teológico. Es aquel conjunto de verdades a las cuales los hombres llegan no con el auxilio de su inteligencia, sino mediante la aceptación de los datos de la revelación divina. Se vale de modo especial del argumento de autoridad. Son los conocimientos adquiridos por medio de los libros sagrados y aceptados racionalmente por los hombres, después de haber pasado por las críticas de los hechos allí narrados y comprobados por los signos que los acompañan, que se revisten de autenticidad y de verdad. Pasan tales verdades a ser consideradas como fidedignas y por tal razón son aceptadas. Eso se cumple con base en la ley suprema de la inteligencia. Aceptar la verdad venga de donde viniera, en tanto que sea legítimamente adquirida, entre nuevas posturas empíricas frente a la situación de conocimiento saber. Entre la gran variedad de formas de conocimiento saber humano pueden mencionarse las siguientes. Primero, el saber teórico, abstracto y universal, hasta el saber práctico, vinculado con diferentes contextos y situaciones. Y segundo, desde el saber teórico puro hasta el saber tecnificado sobre los datos. Y tercero, a partir del mito arcaico hasta la información de los medios más modernos. Será necesario elaborar una teoría diferente del conocimiento saber que pueda completar la riqueza de la forma cognitiva del pensamiento, imágenes del mundo, estilos de saber y posibilidades de interpretación. El ser humano, no cabe duda, es en ese sentido pluralista y polifacético. Por lo tanto, desde un punto de vista epistemológico, será necesario dar cuenta en esta multiplicidad de formas y tipos de saberes, elaborar un concepto del saber bien diferenciado, pero no discriminatorio, ofrecer una sistematización de los estilos de saber y una tipología de los espacios del saber, integrando saberes y encuadrando las actividades del saber mediante órdenes justificadas funcionalmente. La teoría tradicional del conocimiento afirma que el conocimiento auténtico es mucho más que la simple opinión, la convicción subjetiva o cualquier tipo de información que no sea pertinente o válida. En casos extremos depende sobre todo de la validez, tal como debe ser comprobada según el tipo de concepción filosófica por medio de la intuición, la experiencia, el convencimiento o el hecho de evidentar o reprimir las posiciones contrapuestas. Para la selección del reforzamiento de validación se disponen de fundamentos epistémicos, consensos sociales, decisiones soberanas, discusiones, entre otros, llegando a descartar o a considerar inferior a cualquier tipo de conocimiento que no se someta a la pregunta válida o renuncie a la pretensión de la verdad. Los componentes epistémicos clásicos, lo que se conoce como la tríada epistémica, están constituidos por la forma, el contenido y la validez. Esos elementos constituyen a su vez lo que puede considerar como un concepto unitario cerrado. En la teoría moderna de la ciencia se entiende por forma la escritura o redacción lógica de los enunciados. Entre las propiedades formales cabe citar las propiedades lógicos formales como la consistencia, la no contradicción en el sentido lógico de enunciados, además de la universalidad, las propiedades formales como la simplicidad de las teorías y la coherencia de los enunciados. Esta dimensión formal del saber se refiere al ámbito de aplicación u extensión de los enunciados, que se desplazan entre dos polos extremos, a saber, la universalidad o generalidad y la particularidad o singularidad de los enunciados. Lo que se afirma de un objeto o ámbito de aplicación, a saber, universo o dominio, depende del contenido del enunciado. Este, a partir de la teoría de la ciencia moderna, en el sentido de la teoría semántica de la información, se entiende como el contenido semántico que dentro de la misma teoría de la información se puede definir como exclusión posible lógica y empírica. El contenido informativo de un enunciado aumenta de acuerdo a su grado de falsación y varía con ello inversamente a la probabilidad de validez. Aquí reside precisamente el antiguo conflicto filosófico entre aumento de contenido informático y estrategias de seguridad epistémicas que hacen detonar la solución unitaria de la tríada clásica. Puede ser no informativo con diferentes grados, sintético, con contenido analítico,
tautológico o vacío y puede tener las siguientes características: referencia, relación a la realidad, contenido informativo, determinación e indeterminación, exactitud, originalidad, completud y desarrollo cognitivo. Con esto concluimos esta cápsula. Continuaremos con el resto del análisis de este tema, las siguientes.